Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com muita alegria para dar seguimento com nosso estudo de Carta a los Romanos. E agora, pastor, já avançando um pouquinho mais, vamos para a 20ª programação. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, llegamos con este programa al número 20 ya, pastor. Son 20 horas cátedra. Es altísimo ya para 6 capítulos que todavía no completamos de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. No llegamos a la mitad aún, Pastora Marcia. Sí, está muy interesante y queremos dejar ahí para que las personas sigan acompañando nuestra programación en canal YouTube, en Estudio 7 ADP, también página de Facebook, Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Y hoy tenemos muchas personas que nos han mencionado, que nos escuchan y foi domingo, estuvimos reunidos em la Igreja Central, numa hermosa fiesta de aniversário de Círculo de Oração e encontramos várias pessoas por lá que nos disseram que acompanham a programação. E um saludo especial hoje vai para Fabrício Vergara. Deus te bendiga, Fabrício. E ele ha mencionado algo, Pastor Di. Cuéntanos vos, por favor. Sí, Fabricio Vergara es un joven de la Iglesia Central muy consagrado a Dios. La verdad que Fabricio inspira su testimonio a mucha gente. Nosotros tuvimos un culto de aspecto pentecostal orientado por el Círculo de Oración, o el departamento de damas que se dedica a la oración. Y ahí tuvimos muchos testimonios de sanidad, principalmente entre el sábado y el domingo. Pero aparte de eso, Fabricio cuando terminó se acercó y nos dijo de que escuche el programa completamente. Y ahí él dijo, como está en la universidad, Fabricio estudiando, dijo a veces en la universidad fracasan aquellos que no estudian cuando hay cáscara de banana. Sí. Pero las preguntas de la pastora Marcia son más que cáscara de banana. Así que un saludo a lo que él está diciendo, que son muy difíciles. Realmente. Y bueno, Romano es una carta no tan fácil luego, porque no cualquiera se le enfrenta a Romano, a pastora Marcia, pero con la ayuda y misericordia de Dios, nosotros que tenemos un poco de caradurez, nos atrevimos. Creímos que en unos 20 programas terminaríamos los 16, pero estamos en el capítulo 6. Así que un saludo muy especial a Fabricio. También te habló una pastora, Marcia. Sí, saludos para la pastora Natalia de Fleck, ¿verdad? Su apellido. Ella es Natalia Melik. Natalia Melik de Fleck. De Fleck. Sí. Entonces, la pastora también que nos acompaña siempre, y todas las hermanas, ahora no da para mencionar tantas personas que nos acompañan, pero nuestro cariño se extiende a ti, mi querido amigo, hermano, que siempre nos están acompañando y que sea de gran bendición todos estos materiales que estamos disponiendo en nuestras páginas para que usted pueda acompañar y ser también bendecidos con los conocimientos. Sí, la pastora Natalia, su apellido es Melit y su esposo es Flep. Ella es descendiente rusa, pastora, y su esposo es descendiente alemán, de Encarnación vinieron. Por eso a ellos se le dicen Ruleman, porque también quiero mencionar un saludo muy especial. Estuvimos en el sepelio que el 14 de este mes de agosto falleció un amigo de infancia que se llama Germán Aquino. Justamente en el cumpleaños de mi mamá falleció él y nosotros caminamos toda la vida y le acompañamos a sus familiares hasta este último tramo que le tocó vivir, y la verdad que sentimos esa pérdida porque le menciono, porque Germán en esta iglesia donde grabamos Romano, él asistió por 6 años más o menos, en tiempo que éramos compañeros de colegio. Él venía a esta iglesia y aquí se nutrió de la palabra de Dios, la convivencia con los misioneros, y aquí hizo la base de su vida espiritual. Así que invitamos a sus familiares y parientes que alguna vez vengan a conocer dónde estuvo su papá y dónde estuvo su pariente, que fue Germán Aquino.
hijo acá de una persona muy importante en Luque, en Barrio Molino, que fue Tomás Aquino, que era el que hizo muchísimas cosas. La plaza, el colegio Fulvio Ramón Cubilla, el puente acá, en fin, hizo muchas obras que quedaron detrás de su papá. Y yo en ese tiempo les conocí antes de ser cristiano, antes de ser creyente evangélico, porque en esta iglesia también yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años y a él le conocí a los 7 años de edad. Así que un saludo muy especial para ellos y lamentamos su partida, pero tenemos el gozo de la salvación que siempre da un respiro y un confort y no sé, como una paz interior al saber que una persona ha partido a la presencia de Cristo Jesús. Amém. Mis sinceros pêsames a los familiares e amigos. Deus les siga confortando, consolando vuestros corazones. Así mismo. Y bueno, Pastora Marcia, lastimosamente digo yo a veces, pero no es la palabra correcta. Tengo muchísimos amigos por todos lados y uno ha sembrado eso y si voy a saludar a todos los amigos, solo un programa va a hacer porque se darán cuenta en el Facebook y en el YouTube de todos aquellos que nos saludan, ¿verdad? Y gracias al Señor por ello, porque Cristo es el que nos hace y nos dio esa gracia que poder tener amigos alrededor del mundo, porque nos han saludado muchísima gente de toda parte y aquí del país también. Así que a todos los amigos y conocidos y a los no tan amigos también, ¿por qué no, verdad? Un saludo muy especial en Cristo Jesús. Amém. E é certo, nós miramos muitos comentários e agradecemos sempre por el apoio. Que o Senhor les siga bendiciendo. Sí. Bueno, y vamos a entrar en nuestro vamos tema. entonces. Quedamos en el 19 y ahora el 20, hilamos el pensamiento, pastor. Después de este paréntesis comercial, continuamos. Así mismo. El capítulo 6 de Carta a los Romanos, nosotros leímos hasta el versículo 5, sí. Luego saltamos para el 10, Así mismo. Leímos el 7 y terminamos en el 8, hablando sobre muertos al pecado. Así mismo, pastora. Y ahora vamos a volver en el versículo 6. Que es el que salteamos. Que salteamos. O saltamos. Sí, y ahora retrocedemos para poder hilar todos los pensamientos y llegar a una conclusión. Sí. Doy lectura en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, esto sería una pericopa impresionante, pastora Marcia, pero vayamos a tus preguntas, que según Fabricio, más que cáscara de banana la pastora Marcia. Y bueno, entonces, ¿qué debe saber el cristiano dentro de ese texto? Sí, y tendríamos que mirar primero donde dice el versículo 6, sabiendo esto, ¿verdad? Y sabiendo esto, tenemos que ver qué pasa con el cristiano. Y lo que pasa con el cristiano está en el versículo 9 y 10. ¿Qué pasa con el cristiano? Sí. Versículo 9 y 10. Y allí dice, sabemos que Cristo, porque dijo allá en el versículo 6, ¿verdad? Sabiendo esto. ¿Qué es lo que sabemos, verdad? ¿Qué debe saber? Y dice aquí en el 9, y sabemos. O sea que Pablo da a entender, es como decir, pero no puede ser que ustedes no sepan esto. No puede ser que yo, como diría la carta a los hebreos, les tenga que volver a repetir los primeros rudimentos. Ya deberían ser maestros, pero por eso dice sabiendo. Y allí dice, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Se acordará, pastora Marcia, que dijimos que el pecado entró por una puerta y heredamos la muerte al que está en pecado. La muerte es común a todos, entre comillas, los mortales. Porque es mortal porque va a morir, o si no seríamos inmortales. Pero ahora Pablo dice
en el versículo 6, sabiendo esto, y añade en el versículo 9 acá, y dice, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere Cristo, ¿verdad? La muerte no se enseñoreará más de él. Estamos hablando de la humanidad, la cristología de Jesús aquí. Y añade, agrega, en el versículo 10 dice, en cuanto murió, que estamos hablando del Jesús hombre, en cuanto murió, al pecado murió. Porque dijimos que Cristo tuvo dos fases, la muerte al pecado. Muerte por el pecado y muerto al pecado. O sea, en otra expresión, separado del pecado, porque la palabra muerte es separación. Jesús se separó del pecado, no pecó. Y aún más dice, pero en cuanto vive, el aquí y a la hora, ¿verdad? Dice, para Dios vive. Entonces, esto ustedes lo saben, dice Pablo. Entonces la respuesta, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Y qué debe saber el cristiano sabiendo? Que un cristiano no tiene el viejo hombre, que fue crucificado con Cristo Jesús. Entonces, dijimos que el momento que Jesús estaba en la cruz, la humanidad todo estaba con él. Él cargó el peso de nuestro pecado. Ahora me preguntará, ¿qué es el viejo hombre? ¿Qué se entiende? ¿Cómo se expresa de otra manera? Son todas las cosas que hemos hecho. O sea que todo lo que hemos hecho en el pecado, en otra palabra, todas las cosas malas que habíamos hecho, ese es el que debe saber el cristiano. Que un cristiano no tiene ya el viejo hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué debe saber el cristiano? El cristiano debe saber que ya no tiene el viejo. O sea que ya no es una persona en pecado, no es una persona mala, por lo cual si no es, no puede sus actos ser malos. No sé si me explico. Sí. Entonces, un cristiano debe saber que él no puede hacer ya cosas malas, no puede estar pecando, porque él ya no tiene ese viejo hombre. Ese viejo hombre en la cruz quedó Cristo por el pecado al morir, por ese viejo hombre, por decirle, o por mi vieja naturaleza, o por lo que yo fui. Entonces eso es, Pastora Marcia, lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué teníamos un viejo hombre? ¿Por qué teníamos un viejo hombre? ¿O por qué tenemos? ¿Verdad? Sí. Y bueno, teníamos porque dijimos que eran las cosas malas porque estábamos en el pecado. Y en el pecado hacíamos todas esas cosas malas. Entonces, en la cruz fue encarnado por Cristo nuestro viejo hombre. Es decir, que nuestro viejo hombre murió allí en la cruz. Es decir, las cosas que yo hacía ya no lo hago más. Por eso que el culto pentecostal es un culto muy atractivo, muy participativo. Recordará que en programas anteriores dijimos que en el culto pentecostal el que asiste, el miembro, el que sea, a veces es muy difícil esa hilaridad de clérigo a laico o de ministro a miembro, porque en los cultos pentecostal cualquiera que tenga la fusión del Espíritu Santo o tenga la anuencia de su Santo Espíritu o crea que es un bautizado o crea que tiene la llenura, puede hablar sin ningún problema. Entonces los cultos pentecostales, no que los otros no lo tengan, pero con mayor asiduidad se da en los cultos pentecostales que el cristiano dice: yo las cosas que hacía antes quiero contar porque yo fui esto, porque yo fui aquello. Entonces las cosas que yo hacía ya no lo hago más. ¿Quién lo dice? Un cristiano. ¿Por qué dice eso un cristiano? Un cristiano dice eso porque soy justificado. Otra vez llegamos al corazón de Romanos. ¿Y por qué soy justificado? Porque fui perdonado. ¿Y cómo fui perdonado? Porque fui limpiado con la sangre de Jesús y ahora vivo y estoy en la presencia del Señor.
En una palabra, todos están en la presencia del Señor, nadie está escapado. Lo que quiere decir el pentecostal cuando dice esta expresión, ahora estoy en la presencia del Señor, ahora tengo comunión con Dios, ahora vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Esa es la expresión, Pastora Marcia. Por eso que el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Juntamente con él. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y sigue el versículo 6 ¿Sí? y dice algo interesante, para que el cuerpo del pecado. ¿Qué cosa es el cuerpo del pecado? El cuerpo del pecado. Eso es lo que dice Fabricio, Pastora Marcia. Un poco difícil, ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? Diría un programa de TV. ¿Quién podrá explicarnos qué es el cuerpo de pecado? ¿Está algo dentro nuestro? ¿Está poseído? No. Sencillamente cuerpo de pecado, allí dice, no sé si leo un poco lo que dice la Reina Valera. Sí, puede leer, está leyendo. Sí, este es. Sí. En el versículo 6 completo. No, el 6, donde vos mismo leíste. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí nomás, sea destruido. Muy bien. La Reina Valera no es tan feliz en esta traducción, porque esa palabra cuerpo de pecado, ¿qué está? Sea destruido, dice. Dijimos, ¿verdad?, que el viejo hombre y el cuerpo de pecado son todas las cosas malas que hemos hecho. Entonces ahora dice acá el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que acá da a entender la aniquilación de ese viejo hombre o de ese cuerpo de pecado, porque ese viejo hombre vive en ese cuerpo de pecado, ese hilato. Entonces, acá en el idioma griego, que tengo acá la Biblia griega, se usa la palabra sunestaurorote, ¿sí? Sunestaurorote, esa es la palabra. Y la idea es desarticularlo al viejo hombre, desarticular. Hagamos la idea de un muñeco de niño de plástico que antiguamente la gente quitaba y volvía a armar otra vez. Entonces, hacerlo impotente, dejarlo inactivo, sería la idea del griego, porque esta palabra está en el tiempo aoristo, del subjuntivo, y por lo cual no significa aniquilar, porque si le aniquilara y fuera real, y el cristiano ya no tuviera la naturaleza pecaminosa, ¿cómo responderíamos a la pregunta, ¿por qué vuelve a pecar un cristiano? ¿O por qué peca un cristiano? Debería ser un inmaculado, debería ser una persona que nunca más, si fuera, como dice aquí, el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, la idea es reducirlo a la impotencia. La idea, dijimos en el 19, que alimentamos. Entonces, una traducción diferente sería que a fin de que el cuerpo de pecado sea, llamémosle así, desarticulado. Entonces, con la presencia de Cristo, ese cuerpo de pecado es desarticulado. El viejo hombre crucificado en la cruz, ahora desarticulado. Ahora, duele decirlo, pero hay que decirlo, decía el pastor Marcial González López, emulando aquí a un economista que se dedica al periodismo, Pastora Marcia. Entonces, con la presencia del pecado, este cuerpo de pecado vuelve a articularse completamente otra vez. No sé si me explico. La presencia de Cristo lo desarticuló totalmente, lo dejó a la impotencia, sí. Lo dejó sin cesar, lo dejó inutilizado, no puede andar, pero el pecado al venir lo volvió a unir completamente otra vez. Entonces, allí depende ya de cada uno, como dijimos anteriormente, depende de ti.
Depende ya del creyente. Allí entra a tallar lo que repetimos hasta el cansancio en Romanos, que aquí no está el demonio, Satanás, como culpable de esto, sino Pablo lo deja a la responsabilidad del cristiano. Entonces, si lo dejo muerto en Cristo o lo dejo actuar, ahí diría un buen pastor, depende de ti. Porque si lo dejas muerto en Cristo crucificado, está desarticulado e impotente el cuerpo de pecado. Pero, como dice 14 de Job, que si se cortara el árbol y se secara y se enterrara, pero si huele humedad, puede que brote otra vez. Entonces, allí es qué hace el cristiano. Y si el cristiano, en su responsabilidad, lo deja muerto en Cristo Jesús o lo deja actuar al cuerpo de pecado para volver a aquel viejo hombre que fue crucificado, que también quiere resucitar. Entonces esa es la idea, Pastora Marcia. Sí. El cuerpo de pecado. ¿Y cómo es no servir más al pecado? Y acá dice a fin de que, porque hay una razón. ¿Por qué fue crucificado el viejo hombre y desarticulado el cuerpo de pecado? A fin de que, o sea que la motivación es esta, sí, que se llegue acá, que no sirvamos más al pecado. La idea es que el cristiano no sirva más al pecado, pero por eso que dijimos que cuesta mucho entender cuando un cristiano sirve al pecado. No puede ser, decimos. Entonces tendríamos que mirar algunas ideas, Pastora Marcia. Nuestro servicio actual. Generalmente los pastores les gusta que le llamen siervo de Dios. Lo que habría que mirar es si realmente está al servicio de Dios, porque mi servicio actual está en función de cómo vemos este aspecto. Que voy a citarle a John Stott en este momento, en su libro justamente Carta a los Romanos. Él habla de algunas cosas. El yo anterior, recordemos el yo anterior. Yo vine a los 15 años acá en esta iglesia, Pastora Marcia, y aquí acepté a Cristo como mi Salvador. Y experimenté el nuevo nacimiento, el cambio de vida, y desde aquel día yo soy otra persona. Pero ese que nació y llegó hasta los 15 años aquí, es mi yo anterior. El viejo hombre, allí estaba, el viejo hombre. Y sin embargo, también existe un yo interior. Ese yo interior que piensa, que dice mi cerebro, que dice mi mano, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Pero ¿quién es ese yo? Ese yo interior debería conocerse como el yo inferior. Estamos hablando con la presencia del viejo hombre y del cuerpo del pecado. El yo inferior que tiene la tendencia hacia el mal, que tiene la tendencia a pecar, que tiene la tendencia a obrar mal, ese es el cuerpo del pecado. Ahora, acá Pablo dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Dice como un meme, un borracho que habla aquí, que un cristiano esté sirviendo al pecado. Entonces acá viene el yo actual. Y el yo actual ya no puede servir al pecado. Entonces el yo anterior, yo interior y yo actual. Yo anterior, viejo hombre, yo interior o inferior, el cuerpo de pecado, y yo actual, el cristiano. El cristiano. Son tres aspectos que vamos mirando en un cristiano. Entonces, tiene que servir al Espíritu. Porque en esta misma carta, nosotros vamos a llegar en un momento allí, en el 8:16 dice, el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero si lo que tú eres grita tan alto que no puedo oír lo que tú dices, costaría mucho entender eso. No puede ser que un cristiano esté sirviendo
al pecado. Ahora, tenemos que hacer la salvedad, porque esta palabra santo, que es separado de las cosas negativas para las cosas positivas, el de es el no de Dios y el sí es para Dios. Entonces, en ningún momento Pablo está insinuando aquí la inmaculación o la beatificación, porque podría entenderse que nosotros como inmaculados, como mucha gente quiere tildar a veces a los que se dedican en pro del Evangelio, que tienen que tener una vida impecable. Y bueno, Pablo no está apelando a eso, sino al servicio. Nuestro servicio debe determinar lo que somos. Entonces, ese es, Pastora Marcia, para no servir, a fin, dice aquí Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la idea. Se puede tomar una idea también de esclavitud, ¿verdad? El esclavo. Y sí, el esclavo porque tiene un amo. Si alguien persevera en el pecado, ya está allí bajo ese... Y volver a la esclavitud. Y volver a la esclavitud de la ley es servir al pecado. Muy así interesante. Sí. Muy bien. ¿Y es todo lo que teníamos que saber? Y bueno, no es todo eso, porque Pablo apela acá como algo que ellos deberían de saber. O sea que él no quiere ser, porque Pablo es muy hábil con la pluma. Recuerden que muchos escritores, así como Don Quijote, cuando le habla a Sancho Panza, a Pastora Marcia, le dedica un buen espacio en ese libro, en donde la pluma es más poderosa que la espada. La pluma puede hacer mucho más que la espada. Es increíble, la espada puede conquistar por la fuerza, cortar cabeza, pero la pluma puede tomar una ciudad entera. Entonces, todo lo que teníamos que saber, no, tenemos que saber esto. En el versículo 16 nos dirá, ¿puede leerlo, Pastora Marcia? ¿Ya vamos a leerlo? Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquele a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Muy bien, lo que acabas de decir, Pastora Marga. No sabéis, dice también. Todo lo que tenemos que saber, no. Que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle. Porque algunos dicen que es cristiano, pero es todavía esclavo de un mal carácter. Es esclavo de la envidia, del rencor, del odio, de la venganza, de la mentira, del engaño, del error. La esclavitud se va dando. ¿Y eso es pecado, pastor? Claro que sí. Todo eso que apunta hacia eso, si se somete a eso, si alguno se somete a alguien, dice Pablo, entonces es esclavo de eso. Otro del vicio, otro de la droga, otro de la adicción a la pornografía. En fin, la esclavitud puede darse. Recordará lo que dijo, ya que hablaba de esclavitud, Jesús habló, 8:34 de Juan, ¿no te acordás lo que dijo? Capítulo 8, versículo 34. 8:34. Mientras vos vas mirando, el pecado original está todavía en nosotros. ¿Ya tenés el versículo? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy se habla de la adicción al internet. Antes era la adicción a la TV o a la telenovela o a lo superfluo. Es decir, mirar basura todo el día. Pero toda la gente dice que el 60-70% de lo que se consume por internet es basura. Pero hay gente que gasta mucho tiempo en eso. Entonces, el pecado original está en nosotros todavía. No ha sido liquidado, aniquilado. Y dijimos que el pecado original es el que provoca otros y otros y otros pecados. Recordarán, Pastora Marcia, que cuando Israel entró en la tierra de Canaán, quedaron muchos pueblos. Y la Biblia dice que quedaron como espina y para tentación de Israel. Porque
nosotros no somos una computadora para que se pueda programar y responda a lo que uno quiere. Una máquina, un robot, a pesar de que hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay películas en todas series en donde las máquinas quieren cobrar un rol más protagónico del hombre. Es una realidad. Pero en fin, el hombre en su sapiencia puede digitar y ordenar una máquina y hacer lo que sea. Pero Dios no hizo eso con nosotros. Porque Dios podía quitarnos eso. Quitarnos el pecado original, podía quitarnos el viejo hombre, podía quitarnos el cuerpo de pecado y dejarnos inmaculados. ¡Qué gusto sería! Pero ¿qué pasa, Pastora Marcia? Que tu voluntad y tu libertad hubiera sido afectado. Y eso nadie, es un derecho inalienable, inembargable, inenajenable, esos derechos. Entonces, no lo deja con su poder. Esos tres elementos, pecado original, viejo hombre y cuerpo de pecado, tiene una cierta fuerza. Está debilitado, está, llamémosle así, en el sentido que hablamos, en la impotencia. Le hicimos cesar, le reducimos para hacerlo inoperante, pero comenzá a darle de comer. De aquí a poco, como dragón, no vas a poder dominarlo, sino con la mínima, para que el cristiano pueda trabajar siempre su relacionalidad con Cristo. Porque estando en Cristo, esto se debilita y pueda el cristiano triunfar sobre el pecado. Porque esa es la idea, que viva una vida victoriosa día a día. Entonces, no queremos ser argelados y solamente plaguearnos, Pastora Marcia, que en el contexto de un sermón o de una enseñanza. La mayor parte de los cristianos hoy no leen la Biblia, oran poco y ya no ayunan casi nada. Hablo del mundo pentecostal, la realidad. Antes sentía el complejo de la inferioridad, ahora el complejo de la superioridad. Entonces, muy propenso que el viejo hombre esté reinando, que el cuerpo de pecado esté bailando y que el pecado original esté dándose la mano con la serpiente nuevamente. ¿En dónde está Cristo? ¿Por qué? Porque es como la ilustración antes que hacían mis pastores, que un señor tenía un perro blanco y un perro negro, y se iba al mercado y apostaba a él por quién iba a ganar, y nunca perdía, porque él era el dueño del perro. Si él quería que el perro negro gane la pelea, le alimentaba toda la semana y el otro le hacía pasar hambre, lo debilitaba. Y cuando quería que el blanco, lo invertía nomás. Y lo mismo, ¿qué alimentamos nosotros? ¿Dónde estamos parados? Y cuando estas cosas generalmente no se hablan así, lástima. Por eso que nuestro programa es para los pastores en la iglesia pasar y escuchar, porque cuanto mayor amplitud tenga la palabra de Dios y explicado con vocabulario sencillo, uno puede entender y disciplinarse. Puedo bajar un poquito el celular, puedo bajar un poquito la televisión, puedo bajar un poquito la distracción, la dispersión, porque el hombre no puede vivir así, y dar un poco de espacio a lo que realmente sirve, a lo que verdaderamente presta, dice los brasileños, Pastora Marcia. Entonces eso. Podemos hasta entender entonces que por varias preguntas que las personas suelen decir, ¿verdad? ¿Por qué peca? Entonces, una de las respuestas es porque distancia de la intimidad con Dios, del alimento que nosotros deberíamos estar todo el día haciendo, ¿verdad? Sí. Del bien. Así mismo. Entonces hay que potenciar con Cristo en su vida. ¿Cómo se potencia? Y bueno, con la palabra de Dios, con libros buenos, con la oración, con buscar, con servir el bien, servir al prójimo. Ya nadie puede decir, Pastora Marcia, y no le va a gustar a mucha gente, yo soy muy débil, yo soy así nomás luego, la carne es débil. La cuestión no es así, dice Pablo.
Por eso te da la receta. Ahora puede surgir otro viejo hombre. Van a ser otro viejo hombre ahora. ¿Qué pasa, pastora, que se va al médico y te dice, mira, cambia tu alimentación, tenés que dormir más, estás trasnochando mucho, deja de tomar esto, deja de comer aquello, lo otro, y tomate por una semana estos medicamentos. Anda a comprar esta vitamina, esta anémica, come todo lo que contenga hierro, lo que sea. Espectacular, está sano. Y estoy viendo, no, si haces esto vas a volar, vas a ir a la Olimpiada y vas a ganar el primer premio. Pero a mí me voy a casa y hago peor, peor hago. No escucho lo que se me dice. Y después dice, de algo tengo que morir. Y de algo tengo que morir, el fatalismo, ¿verdad? O continúa, no, yo dice, no puedo vivir sin la carne, no, yo si no voy a tomar, entonces no sé lo... Entonces, no hay lugar para eso, porque Pablo dice que un cristiano debe saber esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es Pastora Marcia. Bueno. Ahora puede surgir otro viejo hombre. El otro fue crucificado. Sí. Pero ahora se está articulando otro nuevo y no lo va a poder dominar. Y podemos hacer otra pregunta, pastor. ¿Cómo se entendería el pecado de muerte? ¿Es blasfemia contra el Espíritu Santo? Sí, más bien podría decirte un poco más sobre el viejo hombre acá. Seguimos hablando un poquito más. Sí, se puede hablar un poquito más porque puede surgir este viejo hombre. Y este viejo hombre es la acumulación de pecado, dijimos. Pero recuerda lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Allí habla de un cristiano. Pero no puedo quedarme allí, Pastora Marcia. No puedo justificar lo injustificable de repente con una teoría o una teología sin fundamento. 2.1, Pastora Marcia. 2.1. Sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hubiera pecado, abogado tenemos. Es que fácil ahora, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiera porque ahora tengo un abogado. Entonces, si hubiera pecado, no está diciendo como una regla excepcionalmente, pero también Juan, a los que nos dicen, pero acá dice que tenemos un abogado para con Dios, que es Jesucristo que murió por nosotros, llevó nuestro pecado. Algunos dicen luego que Él ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, como una licencia para pecar. Pero Pablo, el mismo Juan, el tan amoroso, el que dice hijitos, amado, entrañable amor, todas esas cosas, en el 3.8 dice también otra cosa. Podemos leerlo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado. El otro dice, hijito, si hubiere cometido, sí, remotamente la posibilidad. Pero ahora, el que practica, ya es otra cosa. Un practicante es todo el día que está entrenando. Sí. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo. Del diablo. Y eso a la gente no le gusta, porque si el cristiano peca, no se deleita, se duele, se constriñe. En primera carta a Timoteo 1.15, Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. Pero él habla del yo anterior, cuando perseguía a la iglesia. No el yo actual, como alguno quisiera darlo a entender, ni el yo inferior. Pablo está hablando del yo pasado, del viejo hombre. Entonces, Pablo dice, yo soy el primero. Porque cuanto más luz tenemos, más sensible nos volvemos al pecado. Un nuevo cristiano no se percata de ciertos pecados, pero la luz de la palabra de Dios se va a dar cuenta que de repente lo que está haciendo está mal. Y allí entra a tallar la pregunta que me hiciste, Pastora Marcia, que es otra pregunta dificilísima. Me hace recordar de Fabricio, ese pastor.
¿Cómo Porque se entendería entonces el pecado de el muerte? pecado de muerte que todo, porque dice Juan, por lo cual digo que no se oréis. ¿Qué será el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la verdad que no tampoco. No necesariamente hablar mal o atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo, como diría un pentecostal. Cuando el Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona, llamémosle un inconverso, una persona no convertida a la fe cristiana, alejada de Dios, el Espíritu Santo trabaja en él para convencerlo de justicia, de juicio y pecado, para aceptar la cruz de Cristo. Cambiemos la imagen, aquí está un cristiano y el Espíritu Santo trabaja en su vida para que él pueda vencer su yo anterior y su yo inferior. Pero esta persona, tanto el impío como el creyente, rechaza, no obedece, no acata, menosprecia el obrar de Dios. Y duele decirlo, ese pecado de muerte no tiene perdón en este siglo ni en el venidero si continúa en esa posición. Entonces, ese es el pecado de muerte, Pastora Marcia. Muy difícil de responder, pero... Sí. Sí. Entonces, que Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero a veces hay cristianos que no se perdona a sí mismo ciertas cosas, sus propios pecados. A veces Dios nos perdona lo que ni imaginamos, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Los sentimientos de culpa, lo que lleva a la depresión. ¿Y qué hace? Inutilizamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Pecado de muerte. Entonces, en este caso, segundo que estoy hablando, que es menos grave que el primero, entonces aquí es muy bueno, Pastora Marcia, buscar la terapia y buscar la confesión. Porque el que confiesa su pecado, como dice en Proverbios, lo abandona, se aparta, hallará la benevolencia de Jehová. Pero algunos confiesan nomás y no se aparta y hace una parte nomás. O sea que te cuenta todo y al salir aquí está en la misma. Entonces ese es un problema, Pastora Marcia. Entonces ese es el pecado de muerte, Pastora Marcia. Muy bien, Pastora. Ya entendemos. Y hasta hoy... Casi 40 minutos llevó el versículo 6. El versículo 6 estuvimos charlando cosas muy interesantes. Sí. Ya desarrollamos el 7, el 8, el 9 y el 10. Así Entonces vamos para el 11 hasta el 13 porque se hila, ¿verdad? Podemos leer, claro que sí. Vamos a leer 11, 12 y 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pastor, muy bien. ¿Qué se puede decir sobre estos textos? Y se puede hablar bastantes cosas, porque así también vosotros, considerados muertos. O sea que va otra vez la libertad y a la expresión del cristiano, porque considerarme muerto, yo tengo que ejecutar eso. Y dice, vivos para Dios en Cristo. Nadie puede estar vivo fuera de Cristo. No reine, no obedezcáis. Entonces tampoco presentéis. Entonces en estos versículos aparece bastante cosas, pastora, que podríamos ir hilando por versículo. Bien, y en el 11 dice así, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. ¿Podrías explicar mejor o ampliar más la idea? Muy bien. También vosotros considerados, son muy significativas las palabras de Pablo. Muertos al pecado. Muertos al pecado, en otra expresión, separados del pecado. O sea, dice Pablo, vosotros considerados muertos al pecado. O sea que valorar, acá en Paraguay pues, habla así el paraguayo, el castellano. Valorar, tenés amigos, hacerte un poco valer en algo. Poco valer mucho, si hablamos nosotros. Poco decimos. Porque épico, si hablamos. Entonces le decís, valorate un poco, apartate de esto. En otras palabras, considérate, huye, sepárate de estas cosas. Déjate de joder con esto. Abandona esto. Te va a matar esto. Entonces, a veces nos podemos considerar muy fuertes y nunca hay que tener confianza en nosotros mismos. Así como Proverbio 3 dice, no confíes en tu propia prudencia. Tenemos bastante historias lamentables de pastores, evangelistas, misioneros, en fin, hasta del que debería ser el apóstol Judas, ¿verdad? Entonces, que tuvieron muchos problemas. Nunca hay que subestimar al pecado. Recordará este texto, Pastora Marcia, de Mateo 10, 16, que dice, sed sencillos como la paloma, y después, ¿cómo dice? Experto como Experto, ¿cómo diría? La serpiente. Prudente como la serpiente. ¿Por qué es prudente la serpiente? Porque protege la cabeza. Claro que es su punto vulnerable. Entonces, hay mucha gente que por cualquier cosa pierde la cabeza. La ludomanía. Hay gente que en los casinos pierden la casa, pierden toda la familia. En los bares, en los cabarets, gente adicta al alcohol, a la droga, vende todo lo que hace la casa. Por poco no va a rematar la casa. Pero miremos, por ejemplo, José, con la mujer de Potifar. Podía elevarlo esta mujer, podía recomendarlo al faraón. José podía no caer en la cárcel si es que llegaba a eso, pero es obra de la carne y es un camino. Y esto son lo que se llama buscar atajos en la vida. Te va a la universidad y ¿qué te dice? Hay alguien que consiguió el examen y está ofreciendo por tanto guaraníes. 50.000 guaraníes, un compañero le robó al profesor y ya está el examen, ella tiene. Por decir un ejemplo. Y son caminos fáciles. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si yo voy a conseguir un 5, un 7, un 10? Depende de cada lugar cómo se marque las calificaciones. Cuando yo era estudiante, hasta el sexto curso era hasta 10. Después llegué a la universidad hasta 5. Y en Quito, cuando yo estudiara, hasta 7 la nota. Entonces, esos son atajos de la vida. Pero a la larga, no es que yo gano, sino que me daño. Copiar. Los caminos cortos no son siempre los mejores. ¿Qué dijo Lot cuando le dijo a Abraham? Ahí está. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si vos vas a la izquierda, yo a la derecha. Y miró Lot cerquita al valle del Jordán, el río Jordán, lleno de pastura verde y acá solo se ve tierra. Y dice Lot, me voy aquí, no soy tonto, ¿verdad? Entonces, allí fue a Sodoma y Gomorra, donde pasó vicisitudes. Y a veces la vida cristiana, imagina que en cada oración Dios respondiese como un mago automáticamente a todos nosotros. ¿Dónde estaríamos? Nos dañaría más a nosotros que cualquier otra cosa. Por eso que a veces el silencio de Dios es redentivo también. Así es, Pastora Marcia. ¿Y dónde está la victoria? ¿Dónde está entonces la victoria de esto? Porque considerado muerto al pecado, vivo para Dios
en Cristo Señor nuestro. Tiene que ver con la disciplina. Recordará, pastora, lo que dice primera a los Corintios 9, 26, 27. ¿Quiere que lean? Puede ser. Donde Vamos a Pablo dice, golpeo mi cuerpo. No estamos hablando de un literalismo que haya sido boxeador o algo por el Los boxeadores dicen que más bienaventurado es dar que recibir. Dice. Así es. Versículo del boxeador. 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, sí. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A no ser que después que yo haya sido heraldo para otros venga a ser eliminado. No golpeo en el aire. O sea que no es tirar a correr, sino que golpeo mi propio cuerpo. No estoy trasladando hacia el otro mi problema. El problema está en mí. Entonces, la tentación uno piensa que se merece, que es digno. Entonces, aquí entonces ya no sería gracia, sería obra. Nuestro cuerpo debe ser un aliado para el servicio a Dios en nuestro desarrollo. No es una inactividad como podría pensar alguien. No es un alejamiento de la sociedad, sino que dijimos en qué consiste la victoria, vivos para Dios. Hay una ilustración que se hace en los seminarios, Pastora Marcia, de un monje que ayudó a pasarle una corriente de agua, un río por decirlo, en un bote a una mujer. Le hizo un servicio de ayuda para pasar al otro lado con su canoa. Pero después de pasar el río, el monje habla y dice, qué raro lo que me pasa. Yo dejé a la mujer al otro lado, sin embargo ella está aquí conmigo. Y entonces esa es la tentación. La victoria no solo es un alejarse del mal, sino vivir en el bien. Es mejor vivir en el bien, que hay menos posibilidad de pecar. Por eso, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no es el pecado del Señor, sino Cristo. Entonces, eso es, Pastora Marcia, donde está la victoria. La victoria está en vivir en el bien. El que hace el bien tiene como una gratificación interior, por más malagradecida que sea la gente, por más que nunca te diga muchas gracias, o tal vez nunca esté mirando lo que uno hace. Entonces, Dios está allí contemplando, y el bien siempre provoca la gratificación personal. Qué bien, pastor, qué interesante está. En el versículo 12, vamos a seguir. Sí. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia, apetito, ¿verdad? Bueno, dice acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Concupiscencias son los malos deseos, los apetitos de la carne. Cuerpo de pecado, concupiscencia, carne. Generalmente son casi sinónimos. Es indudable que esto está en nosotros, aún los cristianos, pero se tiene que dar la tentación para que se pueda enchufar eso, que se pueda conectar eso. Debe haber un encuentro, es decir, que está la concupiscencia, está la tentación, y cuando se conectan, allí se ejecuta el pecado. La tentación siempre está llegando en nuestras vidas. La tentación proviene del diablo, porque el reclamo que suele haber en la esfera conyugal, en la esfera de padre-hijo, hermanos con hermanos, o en iglesias, o reclamo al pastor, el pastor a la iglesia. ¿Por qué hay eso? Porque hay áreas que no es satisfecha. Porque no hay satisfacción, hay la queja. Por ejemplo, los complejos de inferioridad,
los complejos de inferioridad que tiene mucha gente para suplir el complejo de superioridad. A veces ocurre eso, o al revés. Alguien aparenta que tiene una superioridad muy grande, pero por dentro es muy débil. Entonces, Pablo dice, no reine, no le obedezcan, sean insubordinados porque no es el rey. El rey de reyes es el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Entonces, eso es la concupiscencia, los apetitos carnales. El apetito carnal en el sentido no correcto. Eso sería, Pastora Marcia. Bueno, entonces, en realidad, ¿qué apelan los versículos 11 y 12? 11 y 12, los dos. Acá considerados, vivos, y acá no reine, que obedezcáis. O sea que son palabras muy claves. Siempre está apelando a algo, Pablo. Y ese algo es la libertad del hombre. La libertad. Venimos repitiendo mucho eso. Porque la libertad de escoger es lo que se tiene que hacer. Porque él habla, considérate. ¿Sabes que otra vez, Pastora Marcia, como dice la cachaca? Depende de ti. Y dice, no le hagas reinar. ¿De quién depende? Depende de ti. O sea que en la libertad del hombre, Dios le dio mucha responsabilidad. Estamos otra vez en la misma figura del Edén, en donde la libertad está ahí, depende de ti. Entonces, este capítulo 6 nos ha llevado a muchísimos elementos y es muy interesante, Pastora Marcia. Pero ya nuestro director de orquesta aquí nos está señalando la hora, porque paraguayo no tiene hora, ese es el problema. El sol y la luna. No, ni a ese ni al sol. Olvídate si el paraguayo te dice las 5. O sea, sí. O tenés que prestar atención si habla guaraní, ¿qué está diciendo? Porque otro que escucha decir, no, él no va a venir, porque el tono es la manera que habla. Entonces la hora es la hora y el programa número 20 casi pasó todo en el versículo 6. Sí. Pero, dando una conclusión a esta parte, vamos a continuar con el versículo 13, que nos faltó del 11, 12 y 13 que leíste en el programa número 21, que es un número clave, 7 por 3, 21. Y los 3 son números muy interesantes en el contexto bíblico. Y 2 más 1 vuelve a ser 3 otra vez. Así que dejamos estas reflexiones a la gente y decir que Dios le ha confiado la responsabilidad en su libertad. Y vamos a orar, Pastora Marcia. Mencionamos hoy una palabra y tal vez mucha gente después en la pandemia quedaron enlutadas sin encontrar una respuesta en ninguna parte de la vida en este mundo. Pero no se olvide que a pesar del pecado, a pesar de la tentación, a pesar de todo lo malo, a pesar de la llegada de la muerte, Cristo como don de vida, como Señor de la historia, como el perdonador de nuestros pecados, el que quiere limpiar nuestra alma, allí está y queremos orar por ti. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, donde, Señor, estamos reunidos en este mismo propósito. Y ahora, Señor, aprendimos un poco más de tu palabra y queremos, Señor, cada día ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Aquí, Señor, estamos en común acuerdo con muchas personas que nos están viendo y ahora ora conmigo, Señor, pedindo a ti tu misericordia, pedindo a ti la intervención de tu Santo Espíritu Consolador para que fluya en su ser, en su vida. Padre, te lo rogamos por las personas que piden que tú, Señor, venga a sanar sus heridas internas, que pueda dar, Señor, livramentos, que pueda darle, Señor, la potestad de ser libres en ti, oh Padre. Porque tú, oh Dios, és un Dios de misericordia que se revela y puede manifestar tu gracia en este mismo momento, Señor, para darle la libertad de la esclavitud del pecado, donde, Señor, el enemigo muchas veces lo engaña
diciendo, Dios, que no es posible, pero ahora te pedimos que rompa las cadenas para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, la libertad en el Espíritu y que podamos juntos, Señor, siempre alabar tu santo nombre, porque tú nos hizo libres, Señor, y libres para glorificarte, exaltarte hoy y siempre. Por lo tanto, a ti, Señor, rendimos toda la honra y toda la gloria. Gracias, papá querido, por este tiempo y gracias, Señor, por revelarte. Pedimos siempre, Señor, tu presencia con nosotros para que podamos seguir glorificándote, alabándote. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.